Ahora sí, bienvenidos todos a este webinar que lleva por nombre Disparos, la realidad a través de la imagen, que persigue el objetivo de reconocer la capacidad comunicativa que tiene una imagen, en este ámbito que estamos diseñadores, comunicólogos, y analizar también a la fotografía como un medio de expresión, ¿sí? Bueno, para la Universidad Mesoamericana es un placer contar el día de hoy con la presencia de Yair Cabrera, quien es fotoperiodista egresado del taller de Jesús Villaseca en el Faro Oriente de la Ciudad de México. Se especializa en temas de derechos humanos, seguridad y violencia, migración, comunidades desplazadas y manifestaciones culturales, entre otros. Fue seleccionado por la revista Time entre las mejores fotos del 2015 con la cobertura del narcotráfico. Ha realizado trabajos documentales y reportajes en fotografía y video. Ha participado en exposiciones colectivas en diferentes lugares de la República Mexicana. Ha trabajado para medios de comunicación internacionales y nacionales como El Universal, El País, La Jornada, Telesur y algunas agencias de noticias a nivel internacional. Así que, bueno, Yair, bienvenido. Muchas gracias y te dejo este espacio para que nos platiques sobre tu trabajo. Que va. Pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, también creo que estaría bien ahí si me extiendo demasiado, que vayan ahí los que quieran ir preguntando, igual podemos ir deteniéndonos, para que sea un poco más dinámico, ¿no? Ok, sí, igual nos pueden hacer el comentario por el chat los que tengan una pregunta y si quieres la hacemos. Perfecto. Pues voy a empezar un poquito como a dar un poco la introducción de cómo yo llego a la fotografía para que sepan más o menos los orígenes de dónde yo vengo, ¿no? Bueno, yo empecé a tomar talleres de fotografía cuando tenía 17 años, ahora actualmente tengo 32. Y fue literalmente como una casualidad que yo llegué pues a este mundo de la foto, ¿no? Desde que yo llegué desde que yo tomé el primer taller con el maestro Jesús Villaseca, yo vivo en Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, y ahí hay una una casa cultural, ¿no? Un centro cultural que se llama el Faro de Oriente, y en ese lapso, bueno, yo no estudiaba, me quedé sin estudiar la universidad, después un año después lo retomé, pero en ese año fue que yo llego al taller de Jesús, y a raíz de eso, bueno, el taller era de fotoperiodismo. Entonces Jesús es fotógrafo del periódico La Jornada, y entonces desde que yo llego, bueno, a mí me cambia completamente la vida a través de la imagen, ¿no? Uno de los que es por donde quiero empezar, que a veces queremos, como fotógrafos, queremos ir a un montón de lugares a hacer coberturas como los grandes fotógrafos que andan viajando por todo el mundo, pero al lado de nosotros siempre hay una gran historia, ¿no? Entonces Jesús, desde que yo empecé a tomar el taller, siempre quiso que retratáramos primero nuestro entorno, ¿no? Él decía que primero empezábamos a documentar nuestra familia, después nuestro barrio, nuestra delegación, nuestra alcaldía, la ciudad, y después nuestro país, ¿no? Y ya después decía, bueno, ¿y por qué no el mundo? Pero eso era para que entendiéramos de dónde veníamos y que a todos los lugares a donde lleguemos respetemos a la gente que vamos a fotografiar, ¿no? Entonces, les voy a enseñar un trabajo que tengo, que fue que empecé cuando llegué al taller, que fue empecé a retratar mi entorno, ¿no? La zona de Iztapalapa, en toda la alcaldía, pues sí es una de las alcaldías un poco violentas, y el barrio de donde yo soy, pues sí, también es muy violento. Yo toda la vida viví ahí, hasta de que empezó la pandemia salí de ese barrio, pero durante todos estos años yo he estado ahí. Entonces, pues empecé a retratar mi entorno, a mis amigos, algunos asesinatos del mismo barrio. A mí me asesinan a 2 amigos,
antes de que yo empezara a hacer foto. Y entonces empiezo a meterme de lleno, ¿no? Con la foto en el barrio. Y ahora como les voy a mostrando imágenes, les voy contando a las grandes dificultades. Creo que es una de las cosas a las más difíciles que me he enfrentado es a mi propio entorno. Pero les voy a poner unas fotos para que vayamos hablando y les vaya enseñando esto. Sí, sí, sí se ven las imágenes, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, 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 sí. Vale, entonces yo soy de este barrio. Ahí, bueno, pues muchos a lo que me enfrenté al empezar a retratar este lugar fue que, bueno, como se sabe, es un barrio complicado, como muchos barrios del país, no es el único, como todos los barrios, pero aquí la diferencia es que yo crecí ahí, ¿no? Entonces a toda la gente que yo retraté es gente que me conoce desde que soy pequeño. Entonces, ¿a qué me enfrenté? A que muchos amigos se dedicaban al robo, al consumo de drogas. Siempre hay como una paranoia, ¿no? De que entre policía ahí, o de que alguien te va a poner con la policía. Entonces, cuando a mí me ven con una cámara, me empiezan los amigos de toda la vida me empiezan a rechazar, ¿no? Me empiezan a rechazar en el sentido de que pues no querían que yo trajera la cámara, que no les hiciera imágenes. Y fue muy complicado este proceso, ¿no? Yo me enfrenté a todo eso hasta que un día un editor, que era un editor de La Jornada, le enseñé las pocas fotos que yo tenía de ese lugar y que a ese editor se llama Fabricio León, que ahora está en el sur del país, es el director de La Jornada Maya, y a él lo conocí por Jesús Villaseca, ¿no? Entonces le enseño unas cuantas fotos y le empecé a contar mis problemáticas que tenía ahí, ¿no? Entonces me dice, mira, yo creo que tienes que hablar con ellos y tienes que hacerlos entender que así como hay un pintor, hay un plomero, hay un fotógrafo, tú tienes que ser el fotógrafo del barrio y no nada más. Y claro, pues yo con la idea de siempre retratar las drogas, la violencia que había ahí, me había perdido de algo o me estaba perdiendo de algo sumamente importante que después con el tiempo lo entendí, ¿no? Que era, mi barrio no nada más era eso, sino también había una vida cotidiana donde había baile, había alegría, no toda era tristeza y violencia, ¿no? Entonces yo y me dice, bueno, hazte el fotógrafo del barrio, haz los 15 años de las hermanas de tus amigos, los 3 años de sus hijos, y regala las fotos. Si quieres cobrar, cobra, puedes sacar un varo de ahí, ¿no? Un poco de dinero, pero regala las imágenes. Y entonces es como empiezo yo a hacer imágenes, así empiezo a cubrir esas cosas de 15 años. Y entonces yo regalaba las fotos, ¿no? Lo único que o sea, yo regalaba más bien el trabajo, ¿no? Entonces yo nada más les decía, denme el dinero porque yo no tenía dinero para, para, para imprimir las imágenes, ¿no? Entonces es como, yo empiezo ahí como otra vez a ganarme a mis amigos de toda la vida, otra vez a ganarme la confianza de todos mis amigos y es como, ya saben, ahora yo puedo andar en el barrio con la cámara por fuera y no pasa nada y saben que yo hago fotos del contexto en el que estaba, ¿no? Y todo esto, ¿cómo me sirvió a la larga? Fue que a todos los lugares a donde yo llego, los veo no como el fotógrafo que está ajeno a las problemáticas de los lugares, ¿no? Sino que sé que yo también vengo de un contexto de una población vulnerable por el barrio y el contexto en el que vivimos y me acerco siempre con mucho respeto a la gente y eso hace que me abran más las puertas, ¿no? Entonces, esto es un poco unas cuantas imágenes del barrio de donde yo soy. A este chico no era mi amigo, pero este chico lo asesinan porque sale y asalta y roba a un señor que vendía flores
y el chico asesina al señor de las flores, pero había un policía ahí y lo asesina, ¿no? Y lo persigue y adentro del barrio lo asesina, ¿no? Y aquí hice un ejercicio, ¿no? Que hice un ejercicio de hacer, esto es afuera de mi casa y dije, bueno, quiero hacer retratos de mis amigos. No son todos, faltan muchos, faltan amigas, que ya con el tiempo vi que no había al menos en este, porque ya después sí tengo fotos de ellas, pero en este mosaico que hice vi que no tenía a mis amigas, ¿no? Pero este ejercicio fue como, quería hacer un mosaico donde todos tuvieran la misma iluminación, todos al centro, que cada quien saliera como quisiera. Yo soy el del 1, 2, 3, el cuarto del lado izquierdo hacia abajo. Yo soy ese porque me hice un autorretrato, porque dije, todos somos lo mismo, ¿no? Todos padecemos lo mismo, todos vivimos lo mismo, porque estamos en el mismo espacio. Y era como vernos sonriendo de la mejor manera como cada uno quería salir, ¿no? Ya de ahí, ya que entiendo todo esto, en el taller de foto con Jesús hacemos un periódico que se llamaba La Mirada, y la idea era como cada uno que contara alguna historia que quisiera que estuviera a nuestro alcance, ¿no? Y yo de ahí pues me acerco y ya salgo del barrio y a contar otra historia, ¿no? Y llego a un lugar que es un matadero, un rastro, y llegué ahí porque yo cuando iba a la preparatoria todas las veces por las mañanas pasaba por ahí. Y entonces cuando empiezo a hacer foto recuerdo de ese lugar y regreso, y cuando regreso pues ya el rastro, lo que era, pues ya estaba cerrado porque el gobierno municipal, les había quitado el terreno porque lo iban a vender a una de las empresas de Chedraui, ¿no? Y entonces llego ahí y empiezo igual, ¿no? A hablar con la gente, porque creo que también para contar estas historias hay que escuchar demasiado a la gente para entender los contextos y las historias, ¿no? Y entonces pues hay cosas de insalubridad también ahí, porque por esta situación de que los sacan del terreno donde estaba todo acondicionado para que todo estuviera bien, pues la gente pues al final necesita seguir trabajando, es su fuente de ingresos, y entonces empiezan a hacer los mataderos en las casas, ¿no? Entonces, pues claro, las cosas de insalubridad pues están complicadas, y me pasó lo mismo que en mi barrio, ¿no? Que era pues, es que tú nos vas a poner con, con las autoridades para que nos clausuren y cosas así. Entonces yo dije, bueno, yo solamente vengo aquí a contar de que ustedes, toda esta familia, porque son familias, dependen de este negocio. Y bueno, ya cada uno que se haga casi como responsable de lo que haga bien y lo que haga mal, ¿no? Pero mi papel era documentar lo que estaba pasando y que gente necesitaba trabajar, porque durante generaciones, ¿no? O sea, la señora, que en paz descanse, porque no me tocó estar ahí, pero en este proceso fallece la primera señora que me deja trabajar ahí, como que me da el acceso. Y ella llevaba 50 años estando ahí, ¿no? Y había estado desde pequeña porque estaba desde sus abuelos, ¿no? Entonces, por generaciones empieza así, y entonces con esto, ¿no? Con el rollo del respeto, de respetar a la gente y que sepan que yo vengo a documentar las cosas, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que empecé a hacer ahí, y que después ya se hizo un proyecto, ya también de repente uno se empieza a involucrar demasiado con las personas, y yo empecé a hacer fotos en este lugar en 2007, y hasta la fecha sigo haciendo imágenes, ¿no? Uno de mis objetivos con este proyecto ahora quisiera hacer un libro, ¿no?
de este lugar en específico, ¿no? Me gusta mucho. Y entonces quisiera contar un poco la historia de eso, porque aparte he visto también quiero hablar sobre el paso del tiempo, ¿no? Como a un niño que le hice una imagen cuando tenía 8 años, 7 años, ahora ya tiene a su hijo, se casó, ya está muy grande, y entonces también es como este proceso de contar cómo también cuando te involucras demasiado a los temas, también ves pasar el tiempo y se ve también en los resultados del trabajo, ¿no? Y bueno, en este proceso digo, retomar un poco sobre mi papel o cómo me quedo en la foto ya cuando empiezo con esto del periódico. Empezamos con el periódico en el taller de fotografía y empezar a meterme ya a ver que había pues muchos problemas sociales, ¿no? Al lado de mi casa, ¿no? Se podría decir, es muy cerca de casa. Ahí es cuando yo digo, bueno, yo ya llevaba un año sin estudiar, pero estaba en los talleres de foto, y es cuando digo, bueno, quiero seguir estudiando, ¿no? Quiero seguirme preparando, y entonces me meto a estudiar la universidad, Ciencias de la Comunicación, y bueno, y termino la carrera, ¿no? Pero fue a raíz de conocer la foto, ¿no? Porque la verdad creo que si yo no hubiera conocido la fotografía y también el maestro con el que yo lo tomé tan apasionado, pues no, la verdad, luego me preguntan que yo a qué me hubiera dedicado si no hubiera sido fotógrafo, y no me veo, ¿no? O sea, no veo otro camino, y que gracias a eso retomo mis estudios y me empiezo a estudiar más, y es como me meto de lleno al mundo del periodismo, ¿no? Y bueno, y una de las cosas también que Jesús nos decía, ¿no? Como desde el primer día que llegamos ahí, fue como hagan fotografías sin cámara. Y creo que eso sirvió hasta la fecha, yo lo sigo haciendo, porque son imágenes que se van quedando, al final se van quedando en tu cerebro, y que después toda esa información va saliendo a lo que vas haciendo durante tu trayectoria, ¿no? Entonces empiezas a observar la luz, empiezas a observar las sombras, empiezas a ver cuál es la mejor luz, donde hace sombras largas, o los colores del amanecer, la diferencia con el atardecer. Sí fue haciendo fotos. Yo todo el tiempo estoy generando imágenes, pero es una manera de aprender, ¿no? Yo siempre digo que la técnica se aprende con la constancia, y tener una buena iluminación y todo eso se aprende. Eso creo que es lo fácil. Lo difícil creo que es entender los contextos y transmitir los contextos en los que estamos trabajando, ¿no? Y bueno, ya a raíz de todo de este trabajo, bueno, fue del 2005 en todo este proceso estuve haciendo fotografías entre la escuela y la foto. Ahí estaba trabajando temas, haciendo coberturas de marchas, como creo que todos hacemos cuando empezamos a hacer foto, es salir a las marchas, salir a fiestas, a carnavales, y, y de ahí es donde empieza, ya después, cuando yo termino la carrera en 2010, ya empieza el gusanito para mí de querer salir a otros estados, ¿no? Ya seguir contando más historias, porque quería trabajar en un medio de comunicación, quería publicar mi trabajo, y ya de ahí, bueno, yo juntaba dinero, cubría mucho eventos sociales, era la manera de juntar dinero, era cubriendo bodas, y entonces juntaba un poco de dinero, y ya de ahí me pagaba yo mis viajes, ¿no? A veces no publicaba nada, me costó mucho trabajo empezar a vender mi material, pero mucho, o sea, estoy hablando casi de 5 años después, ¿no? Que pude empezar a vender mi material. Y entonces, en ese lapso, bueno, empiezo a salir, y ya es como
como empiezo a cubrir otras cosas, ¿no? Y bueno, entre esos temas, pues creo que es un tema donde muchos fotógrafos y muchas personas cubrimos porque, pues, desgraciadamente somos el país vecino de los Estados Unidos, entonces somos la puerta de entrada, ¿no? Entonces, pues la migración. Y que es un tema súper complicado. Digo, ahora con todo esto de las caravanas es súper complicado porque llega todo mundo, ¿no? Llega todo mundo pues a cubrir todo este tipo de temas, ¿no? O sea, todo mundo me refiero a gente de Europa, gente de los Estados Unidos, gente de Sudamérica. Entonces, a veces, cómo hacer que sea importante o sea impactante tu imagen para que volteen a ver tu trabajo, ¿no? Es un tema sumamente difícil porque es demasiado visto, es demasiado cubierto, somos demasiados fotógrafos y es un mundo de imágenes, ¿no? O sea, cómo poder cubrir todo esto sí es complicado, pero también creo que cada uno tiene vivencias, lo que vamos consumiendo en el día a día, en lo que leemos, en lo que vemos de películas, de cine, lo que escuchamos, por dónde caminamos, todo eso, esas imágenes se van quedando, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta imagen yo se las quería poner porque esta imagen a mí me hacía recordar todas las veces que yo vi cómo trasladaban los borregos en el rastro, ¿no? Cómo los movían de un lado para otro. Esta imagen la hice hace 2 años en el estado de Querétaro y que llegó ese camión, ¿no? Que iba vacío, pero en realidad pues ahí trasladaba puercos. Y entonces cuando empiezan a subir, pues eso a mí eso se me figuró, ¿no? Como si bueno, no como sí, como si el ser humano se volviera un ganado, ¿no? Que hay que trasladar de un lado para otro. Pero por eso les decía como que es sumamente importante o que de estar viendo cosas, leyendo cosas, porque eso es lo que nos va a ayudar para desarrollar nuestros proyectos, ¿no? Y aunque sea un tema así que todos estén haciendo imágenes, pues todo eso que consumimos, por otro lado, es lo que nos va a ayudar a lo mejor a hacer un poco la diferencia, ¿no? O no la diferencia, sino más bien de aportar nuestro punto de vista de algún tema, ¿no? Bueno, esta imagen es también hacer referencia de esto de lo que les estoy comentando, de lo que consumimos. Cuando yo empecé a hacer foto, hay un fotógrafo que se llama Cartier-Bresson y él tiene una imagen, ¿no? Que es como ícono esa fotografía de él, de un tipo saltando, ¿no? En París, un tipo saltando de una escalera, saltando un charco, ¿no? Y es la portada de un libro, no de un artículo, se ilustra con esa imagen que se habla sobre el instante decisivo, ¿no? Que bueno, esa es otra cosa, pero eso que cuando yo vi esta imagen, fue en Tijuana, cuando yo vi el reflejo y salta el chico, tiene la misma forma. Y no es de que yo quiera estar copiando las cosas que estoy viendo, ¿no? Pero esto lo pensé ya que había tomado la imagen y que al final se te van quedando en la cabeza estas imágenes que vamos viendo a diario, ¿no? Si alguien quiere preguntar algo así. Yair, Sí. ¿cuál consideras que, digo, o sea, es que es un brinco enorme el que diste, te costó mucho trabajo, pero ¿cuál consideras que fue el factor que te complicaba tanto o que complica tanto cuando pretendes empezar? Yo creo, es que yo siento que a mí influyó demasiado la edad. Yo tenía 17 años
Y para mí ese era, o sea, yo la verdad nunca fui un buen estudiante ni desde la primaria. O sea, desde la primaria yo me saltaba las clases. Estaba en tercero de primaria y me saltaba las clases, ¿no? Entonces, siempre fue súper, súper complicado para mí estas reglas académicas, no tanto de lo que te van enseñando, sino como esta estructura de las escuelas, ¿no? De hay que sentarse bien, hay que cortarse el pelo, o sea, a lo mejor son tonterías, pero creo que a mí eso era lo más complicado, ¿no? Como meterme de lleno a otro salón de clases, que no era un salón de clases porque nuestro salón de clases de fotografía era un túnel de drenaje así grande, y ese era nuestro salón de clases, ¿no? Y mi maestro, Jesús Villaseca, tiene una trenza enorme y un bigote enorme porque le encanta Emiliano Zapata, y entonces tiene un bigote enorme, ¿no? Entonces rompía el estereotipo de lo que yo venía viendo desde que era niño. Entonces, pero el imaginarme meterme a un salón de clases, para mí era muy, muy difícil, ¿no? Y claro, fue la primera barrera, ¿no? Y eso fue el primero, porque sí, ya después cuando yo llegué al taller de foto, y yo así el segundo día, bueno, del primer día me marcó y dije, yo quiero seguir en este taller, pero ya el segundo día, era cada viernes, entonces al siguiente viernes, cuando yo hago mi primera fotografía con una caja de cartón, que era la cámara estenopeica, para mí ahí cuando yo la meto a los químicos y empieza a salir, para mí fue algo mágico, para mí fue como, yo no lo podía creer, fue algo como muy bello ver que algo que yo había puesto una caja y había entrado luz, estaba reflejando, ¿no? En un pedazo de papel blanco, ¿no? Entonces, desde ese día el segundo viernes dije, yo quiero ser fotógrafo, quiero trabajar como Jesús Villaseca en un medio de comunicación, quiero ser como él, ¿no? Entonces creo que para mí lo más difícil fue el acercarme a ese taller. Ya estando ahí y conocer la foto, para mí ya no hubo una barrera, pues más bien fue como todo el tiempo seguir rompiendo mis propios límites, ¿no? Seguir aprendiendo y decir, yo quiero seguir, yo quiero trabajar así, ¿no? Ya después en el transcurso de la vida, de ya trabajando ya como fotógrafo, pues bueno, te enfrentas a un montón de cosas, ¿no? Que igual pues vamos hablando más adelante. Muchas gracias. Sí. Esta es una serie de imágenes que hablo sobre migración, y estas imágenes es de cuando llega la ola de haitianos al norte, bueno, a México, ¿no? Pero cuando se quedan ahí en el norte del país. Y bueno, y luego después, ya a través de la imagen, pues también a través de la foto vas conociendo a mucha gente, ¿no? A veces de repente también nos da miedo atrevernos a decir, bueno, yo quiero ir a tal lado a hacer tal cobertura, ¿no? Pero ¿qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a quedar? Y creo que lo único que hay que hacer es atreverse, porque en las coberturas así donde llegas, donde hay muchos fotógrafos, hay muchísima solidaridad, ¿no? Conoces a muchísima gente, conoces activistas, y siempre se hacen grupos para ver dónde comer más barato, dónde. Entonces, creo que sí, los límites a veces nos lo ponemos nosotros, porque ya estando en el lugar, sí, a veces es complicado, ¿no? Pagar al menos un viaje para llegar al lugar. Pues ya estando ahí, se hace un equipo de todos los días, que te vas encontrando a las mismas personas, ¿no? Y que ya después se hacen parte de tu círculo de amigos, y que ya después dices, bueno, planeas viajes con ellos, ¿no? Sabes que hay tanto dinero para gastar, y con el límite, pues nos vamos juntos y van a ser menos los gastos, ¿no? Entonces yo, cuando empiezo a cubrir toda la cuestión de migración, conozco a un chico activista que es mexicano, que busca a migrantes, ayuda a buscar a migrantes desaparecidos aquí en México, ¿no? Entonces lo conozco durante esas coberturas, lo conozco a él y a un fotógrafo catalán, ¿no? Se llama Pep. Y
Y en una de esas tantas coberturas que nos encontramos, un día dijimos, bueno, ¿por qué no vamos hacia Centroamérica a ver qué pasa, ¿no? Y yo les decía, bueno, yo no tengo tanto dinero, y decían ellos, pues nosotros tampoco, pues vámonos en autobús y ya estando allá es más barato y bueno, vamos a ver qué encontramos, ¿no? Y ya entre todos, pues ahí solventamos los gastos. Y sí, y efectivamente recorrimos de Chiapas, de Tapachula hasta Costa Rica en puro autobús, y como el chico activista conocía a gente que le ayuda a buscar a sus familiares en México, pues nos quedábamos en la casa de la mamá que ha venido a México a buscar a su hijo. Entonces nos fuimos quedando y fuimos haciendo trabajos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, estas imágenes es cuando llegan los deportados de Estados Unidos a Honduras, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo o preguntar algo antes de que pase al otro? Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, de todo lo que haces, ¿hay algo que no te guste? Pues cuando yo he trabajado en el Universal y en la jornada aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, cuando trabajas en un medio de comunicación es súper complicado, ¿no? Porque yo ahora les estoy enseñando todos los temas que a mí me gusta cubrir. Pero cuando estás en un medio de comunicación, pues a mí no me gusta ir a cubrir cosas de políticos, no me gusta nada. Las cosas de economía, ahora como va pasando el tiempo, bueno, voy aprendiendo más cosas, pero siempre me aburren. Hacer entrevistas, hacer fotos de entrevistados, así igual de políticos o empresarios, me aburre demasiado, ¿no? Entonces, esas cosas son las que no me gustan. Pero todo lo que encuentro en la calle, la verdad, no. Al contrario, a mí me gusta bastante andar en la calle y estar conociendo un montón de historias, porque valoras también tu entorno, ¿no? Sabes que a veces uno se tira al drama y decir, bueno, es que ¿por qué me está pasando a mí estas cosas, no? Pero siempre hay una historia peor que la que conociste, o la tuya, ¿no? O peor de la que conociste un día antes, y siempre va a haber una historia más dura, ¿no? Entonces a mí me gusta eso, ¿no? Creo que a lo que te enfrentas cuando empiezas a cubrir tantas historias es el después. Para mí es más complicado sentarme ya que pasó o ya por la noche, ¿no? Llegar a casa y descargar mi material y empezar a pensar todo lo que me dijeron. Es cuando me pega a mí emocionalmente, ¿no? Porque digo, bueno, yo ya los escuché, y empiezas a escuchar historias, pero de repente tú te las absorbes todas, ¿no? Y dices, bueno, a veces hasta tú mismo te preguntas, dices, bueno, ¿y para qué estoy haciendo fotos, no? Pero bueno, ya después otra vez tomas aire y dices, bueno, tengo que documentar esto y tengo que seguir contando estas historias. Es mi papel aquí, ¿no? Ok, sí, gracias. ¿Quién más? Hola, ¿qué tal, Yair? Yo soy Samantha Vázquez. Quería preguntarte, justamente hablando de esta parte como un poco humana del fotógrafo, si ha habido algún tema que te ha costado trabajo, porque me imagino que en tu carrera has visto de todo, pero que haya habido algún tema que te ha costado trabajo como fotografiar y exponerlo. Y justamente, ¿qué es lo que podrías decirles a los chicos cuando tuviste ese momento, a lo mejor un poco duro, que te llevara a decir, esto lo tienen que conocer las personas, o esto tiene que darse a conocer? Bueno, te respondo primero la segunda. Yo creo que ha sido o sea, yo decidí, o más bien no hay un tema en particular que diga, esto tiene que saberlo, ¿no? Más bien creo que desde que yo empecé a entender mis contextos, entendí que habemos muchos que queremos hablar con la gente y queremos que se sepa lo que está pasando, ¿no? Y creo que nosotros como fotógrafos o como periodistas somos el puente para llevar esas problemáticas a difundirlas, ¿no? Ahora es más fácil, ahora yo creo que es más fácil porque tenemos las redes sociales. Entonces a veces, ahora se va quitando eso, ¿no? Pero hay veces que uno dice, no, es que si no se publica en un medio de comunicación, pues no pasa nada. Y no, ahora ya no es así. Ahora creo que con las redes sociales
nosotros como periodistas o fotógrafos, a veces muchos compañeros le ponen marca de agua a sus fotos, ¿no? Que para que no se las roben. Y bueno, yo lo respeto, ¿no? Cada uno sabrá, pero desde mi punto de vista creo que es un servicio a la comunidad que debemos de ponerlo al servicio de todos. Nuestras imágenes deben de ser para que se sepan las cosas. Yo ahora, por ejemplo, bueno, desde el 2013 a la fecha, bueno, con sus lapsos ahí porque no he estado aquí, pues yo he cubierto cosas de nota roja, ¿no? De asesinatos. Y digo, bueno, a veces a mucha gente no le gusta ver a los muertos, ¿no? Pero es necesario cubrir esos muertos. Debe de haber gente que debe de contar esas historias porque la gente sigue muriendo en las calles en México, siguen desapareciendo personas, y no se puede, no porque no se publiquen las cosas se va a detener eso. Entonces, al contrario, tenemos que seguir documentando eso y seguir diciendo, sigue pasando esto, aunque haya ejército en las calles, aunque haya mucha policía en las calles, sigue pasando, ¿no? Entonces, creo que desde un principio yo supe que yo era un puente, ¿no? Para contar esas historias y que llegara a más personas, ¿no? Y alguna situación donde me haya movido, sí fue esa tu primera pregunta, ¿verdad? Hola, hola. Sí, 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 es esa pregunta. Pues, ¿ha habido algún tema en particular que hayas fotografiado que te haya causado pues mayor impresión que otros? Sí. Yo creo que a mí lo que me cuesta mucho es cuando hay niños muertos, ¿no? Los niños muertos sí es bien complicado, pero lo que sí es que a mí y esta historia sí se las quisiera compartir porque la única vez que yo he estado así o me he cuestionado para dejar la fotografía fue en 2017. En 2017, en el estado de Guerrero, a otros compañeros y a mí nos retiene la familia michoacana, ¿no? Nos roba todo el material que teníamos, las cámaras, nos dejaron sin nada, así literal sin nada, ¿no? Entonces, en ese momento yo había cubierto tantos años, bueno, llevaba varios años, no tantos, pero varios años cubriendo como las secuelas del narcotráfico, la violencia en la Ciudad de México, yo venía de un contexto violento, pero nunca me imaginé que yo en ese momento, yo se podría decir, yo era la foto, ¿no? Yo nunca me imaginé estar tan adentro de un contexto como era ese, ¿no? Siempre nunca nos golpearon, pero siempre nos estaban amenazando que nos iban a matar, que nos iban a prender, que nos iban a subir a la camioneta y nos iban a incendiar con toda camioneta. Y entonces en ese momento sí me cuestioné, dije, creo que es la cosa más dura que a mí y que dio un giro completamente a mi vida, porque en ese momento dije, bueno, ¿por qué me estoy arriesgando? Estoy poniendo en riesgo también la integridad de mi familia, ¿no? Porque sabemos que estas cosas siempre se arrastran. Y entonces dije, estoy poniendo la integridad de mi familia en peligro y también las preocupaciones, ¿no? Yo llevaba cubriendo cosas de desaparecidos ya varios años. Y dije, yo pude haber sido otro desaparecido más de este país. Y dije, y mi madre me iba a tener que buscar como todas las madres que yo he retratado, ¿no? Y ahí en ese momento me pregunté si yo quería seguir haciendo esto. Yo estaba dispuesto a dejarlo si mi familia me lo pedía. Hablé con ellos y el primero que me dijo fue mi padre. Me dijo, mira, nosotros ya vivimos y si a ti te apasiona esto, no dejes de hacerlo, ¿no? Y mi madre me dijo lo mismo y mis hermanos. Yo soy el menor de tres hermanos, soy el menor. Y todos mis hermanos me dijeron lo mismo, ¿no? Entonces, fue la única vez que yo dije, bueno, que sí me impactó y no fue haciendo fotografía, o sea, no fue por una fotografía, sino fue al ir a querer contar una problemática de una población y al final yo terminé inmerso en esa problemática, ¿no? Que creo que todos los que vivimos en este país no podemos vernos ajenos a las problemáticas del de al lado, ¿no? Muchísimas gracias. Y yo tengo otra pregunta. Dime.
¿Qué conflicto has encontrado entre retratar la realidad y no necesariamente lo estereotipado como estético en la fotografía? Está buena esa pregunta. Pues más que, bueno, o sea, el rollo de lo estético, creo que esto de la estética viene más un poco, creo que es un poco subjetiva en esta cosa de la imagen. Hay una frase del maestro Francisco Mata que dice, hay fotos que funcionan y fotos que no funcionan, ¿no? Depende del contexto que quieras, o del tema que quieras tratar, ¿no? Entonces, no, ya se me borró el patín, lo que te iba a decir. Sí, claro, porque bueno, yo entiendo la parte de que lo estético es subjetivo y precisamente por eso te mencioné que lo que es estereotipado como estético. Sí, es que más bien creo que lo estético viene un poco de la técnica, ¿no? De la técnica que usas para hablar sobre un tema. Porque puede que a lo mejor estéticamente, como se dice de la foto, ¿no? Hay que tener buen color, buena composición y buena luz. Pero a veces no tienes todo eso, pero estás hablando de un tema sumamente importante o están asesinando a alguien y tú tienes no ese estereotipo de la estética, pero lo que estás contando es más importante, ¿no? No sé si te respondí tu pregunta. Sí, sí, claro, muchas gracias. Pues yo creo que igual retratar lo estético, como lo mencionas, pues sí tiene una función y sobre todo que cumplir con tal vez con un estándar de belleza o algo así, pero en su contraparte encontramos que por medio de ese tipo de fotografía realista estás contando una historia que incluso no nada más es para ti, sino que como los mencionaste hace un rato, puede contribuir también a dar a conocer una realidad o una situación que puede cambiarse si se le presta la atención debida. Claro. Muchas gracias. Sí. Jair, antes de cambiar tanto de tema, quería retomar un poco esto que nos platicabas acerca de lo acontecido con la familia michoacana. Bueno, es que yo vi el documental de Disparos, entonces pues ya estaba como un poco contextualizada respecto de ello, ¿no? Sin embargo, bueno, me gustaría que a lo mejor nos platicaras, cuando te vas a España, en la parte ya al final del documental, pues dices cosas así como muy, muy llegadoras, ¿no? Porque es un punto de giro, es un punto en el que te das cuenta de cuán normalizado está aquí en México la violencia y que no debería de ser así. Creo que me gustaría como que nos lo platicaras así a viva voz ahorita, como que nos transmitieras o que nos pudieras contar un poco ese sentir, porque, híjole, a mí hasta me erizó la piel, te lo juro. Sí, bueno, para ponerlos después de lo que pasa en Guerrero, sobre esto de que nos retienen, yo regreso a la Ciudad de México y los chicos que hicieron Rodrigo y Elpidas, que son los directores del documental de Disparos, ellos me ofrecen salir del país por mi seguridad y aparte me decían, bueno, creo que es necesario que ya salgas de aquí, que por seguridad y para que también tú te liberes un poco de toda esta carga que vas a estar trayendo, ¿no? Ellos me invitan a salir. Fue un momento bien complicado porque durante muchos años yo tenía muchas ganas de viajar por el mundo, esta idea, ¿no? Y era bien difícil porque yo emocionalmente no estaba preparado para irme. Yo necesitaba tener a mi gente cerca, necesitaba a mi familia cerca, necesitaba que me estuvieran dando abrazos, que me dijeran, pues no va a pasar nada, cálmate, porque fue un proceso muy complicado para mí después, ¿no? Pero también por el otro lado era como, si no agarraba esa oportunidad, no sabía si iba a presentar otra, ¿no? Y entonces decido irme, iba por 3 meses porque yo entré como turista
Y esos 3 primeros meses para mí fueron bien complicados, porque estaba lejos de casa, pero más que lejos de casa era porque emocionalmente yo no estaba bien, ¿no? Claro. Entonces, ya después, ya que se iba a cumplir el tiempo de que yo tenía que regresar, bueno, ya en España yo trabajo como camarógrafo porque ellos habían montado la corresponsalía para Telesur, que es venezolana, tenían la corresponsalía en Madrid, y entonces yo era el camarógrafo, ¿no? Yo ya estando ahí, yo empiezo a liberarme de cosas, ¿no? De cosas emocionales que venía arrastrando desde que yo era niño, como toda esta violencia con la que yo crecí. No en mi familia, afortunadamente yo vengo de una familia como sumamente amorosa, pero sí el contexto en el que yo estaba, en el que yo crecí todos los días, era de muertos, drogas, mucho alcohol, pues mucha violencia, ¿no? Entonces yo no me había dado cuenta de eso hasta que llegué allá, ¿no? Ya que estaba allá yo decía, bueno, creo que lo que estamos viviendo en México no es normal. También entendí también muchas cosas, ¿no? Porque el consumo de cocaína en Europa es muy alto. El consumo de heroína igual. Y entonces decía, bueno, pues también entendí que estaba en un país donde por ellos, por tanto consumo, también había muertos en mi propio país, ¿no? Entonces era complicado, pero entendí que o sea, que aquí que se normaliza la violencia, ¿no? Que a veces dices, bueno, lo que se dice, ¿no? Aquí nos tocó vivir y pues ni modo, bueno, hay que chingarle, ¿no? Entonces, pues es bien difícil eso cuando te das cuenta, ¿no? De todas estas carencias en las que tenemos, en las que crecemos, en las que nos tienen también, ¿no? Y, y eso es lo complicado. Y ya después de eso es cuando yo decido quedarme, ¿no? También ahí me da un giro porque yo decido quedarme en España, solicito asilo político en España, meto mis documentos, pero en ese proceso después me aviento 9 meses más, pero ya estando sin papeles, ¿no? O sea, si a mí me detenían, me podían deportar, aunque yo haya metido mis papeles de asilo político, ¿no? Y entonces, en ese tiempo, bueno, ya ahí empezó otra historia también, ¿no? Yo decidí quedarme y ahí es cuando yo digo, bueno, estoy en un país donde estoy pidiendo casi, casi limosnas, estoy pidiendo que me dejen quedarme aquí, eh, pero ¿por qué me quiero quedar aquí? Por seguridad, porque hay mejores condiciones de vida, en cuestión económica hablo. Y entonces dije, bueno, pero si esto tendría que dármelo mi propio país, ¿no? Entonces empiezo ahí una lucha otra vez conmigo porque era difícil estar allá, estar pidiendo, estar yendo a meter documentos porque me lo están solicitando, me están pidiendo tal documento para ver si me dejan quedarme, ¿no? Y, y ahí es cuando dices, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Yo sí quería quedarme, nunca me respondió el gobierno español. Y ya de ahí, bueno, con todo el equipo con el que yo trabajaba, bueno, sale un proyecto para ir a Afganistán a trabajar. Y es como, ahí fue también otra decisión, era, te quedas en España y puedes pelear a que te quedes en Europa, ¿no? A vivir. O la otra es, nunca en mi cabeza me iba a imaginar que iba a ir a Afganistán y había una oportunidad para mí valiosa, profesional, era un sueño también, pero era dejar ese asilo a un lado, ¿no? Porque yo ya no, después de salir de Europa, yo ya no iba a poder regresar hasta 3 meses después, ¿no? Y entonces dije, bueno, voy por un sueño que quiero hacer y voy a Afganistán. Y decido ir a Afganistán y dejo España, ¿no? Y ahí es donde ya también entiendo otra cosa, ¿no? Que dije, bueno, llegué, les voy a pasar unas fotos así mientras les voy contando. Llegué a Afganistán y una guerra que lleva más de 40 años y empiezo a ver que sea una problemática muy grande, ¿no? Y recuerdo que un afgano me decía es que aquí han pasado miles de periodistas,
y nuestra situación no ha cambiado absolutamente nada. Y no ha cambiado absolutamente nada porque los periodistas que vienen son occidentales, vienen a contar la historia con ideas occidentales. Hasta que no vengan y entiendan que tenemos otra religión, otro idioma y otro contexto, no van a poder contar bien la historia de la guerra de Afganistán, ¿no? Y en ese momento yo dije, bueno, estoy aquí, voy a sacar lo más que pueda de de experiencia de este país, voy a aprender de ellos, son muy cálidos, y dije, tengo que regresar a México porque mi guerra está allá, mi gente está allá y yo entiendo ese contexto. Entonces, cada que me inviten a salir de viaje lo voy a aceptar, pero ahora ya no tengo la idea de querer irme a otro país a vivir. Este es mi país y creo que mi papel es seguir contando las historias que pasan en este país, ¿no? Y bueno, fue así más o menos esta experiencia que pasó. Y bueno, voy a Afganistán. Después de Afganistán, como no podía regresar a Europa, me quedo. Es complicado nos dieron 11 días para quedarnos en Afganistán y de ahí salimos. Y yo de ahí ya no podía regresar a Europa, entonces me voy a Líbano un mes, después me voy a Nepal otro mes porque había ahorrado dinero yo y ese Afganistán sí no lo pagaron la tele, ya después yo me pagué lo demás. Y fue como empecé a viajar por otras partes del mundo y ya de ahí regresé a México, ¿no? Regresé a México y ya de ahí me quedé, ¿no? No, pues muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia. Yo me había quedado con ganas de más y ya ahorita. Muchas gracias. Igual voy pasando fotos y ya si quieren ir preguntando cosas, me van diciendo. Y gracias. Bueno, también esto que les digo, ¿no? O sea, lo de la nota roja que cubro aquí, a mí algunos yo creo que pensarán que estamos locos los que cubrimos esto y que nos gusta además cubrir los muertos en donde estamos, pero no es así, es porque creo que de esta manera yo he aprendido a valorar un montón la vida, ¿no? Es raro, pero a veces se dice mucho que somos muy insensibles o eres muy frío, que te vuelves muy frío por estar viendo tanto tiempo los muertos. Y creo que no es así, creo que es al contrario, creo que vas valorando la vida todos los días, ves tanto la muerte o cadáveres, la manera en que muere la gente, que valoras tu entorno, valoras a la gente que está cerca de ti. Y creo que eso es lo que a mí me ha mantenido y lo que me apasiona también de estar cubriendo este tipo de desgracias en la Ciudad de México y también lo he hecho en otros lados, ¿no? En Culiacán, en Ciudad Juárez. Pero en la Ciudad de México para mí es especial porque la entiendo muy bien, ¿no? Entonces a mí me gusta todo cubrir todas estas cosas. Yair, bueno, por cuestiones de tiempo ya estamos a punto de terminar. A mí me gustaría saber qué proyectos tienes tú a futuro, o sea, qué sigue para ti en tu carrera. Sí, apenas hice con otro amigo que se llama Ernesto, hicimos un documental porque ahora estoy haciendo, después empecé a hacer video, bueno, desde que me fui a España, y entonces hicimos un documental sobre cómo vivieron las trabajadoras sexuales cómo sobrevivieron las trabajadoras sexuales trans en tiempos de COVID, ¿no? Apenas lo terminamos y se está estrenando en el Docs CDM, en el Docs MX, por si alguien lo quiere ver, ahí lo busca. Y ahí está en la página, ¿no? Porque lo están proyectando, es un corto, un mini docu, ¿no? Entonces traigo eso, ahora estoy trabajando en la jornada todos los días haciendo video, dando ahora las imágenes, historias de manera audiovisual y
bueno, por ahora un proyecto a largo plazo, creo que solamente quisiera hacer un libro sobre el rastro y quisiera hacer un libro sobre la violencia en la Ciudad de México. Y bueno, y ahora mismo pues no estoy saliendo porque estoy en confinamiento, ¿no? Ok, bueno, pues yo ya estaba buscando Yo quisiera compartir algo. temas. Bueno, yo soy Salvador Santiago Pedro, soy el director de la universidad y me da gusto escucharte, Yair, porque yo a Fabricio León lo conocí en 1985, por ahí más o menos, porque cuando él hizo el libro de El Consejo a la Banda y otros Panchos. Órale, sí, sí, sí. Entonces, las fotografías que aparecen ahí fue de la semana de conciertos, se hizo en el Ángela Peralta, ahí en Polanco. En ese tiempo yo la cotorreaba un rato con los chavos de ahí de los Panchos. Órale. Allá toda esa parte de Santa Fe y en la colonia Pilotos y Aviadores. Y las fotos que aparecen ahí de las chavas, Sí. hay dos chavas que están bailando ahí. Sí, sí, sí. Yo lo he comentado porque nos daba risa después cuando leímos el libro, porque esas chavas después de que estaban bailando se cayeron. Una quiso brincar, la otra como estaban bien borrachas se cayeron. Entonces, y eso es cierto lo que dices tú, ¿no? Como una imagen cuenta una historia, ¿no? Para mí es maravilloso, ¿no? Por una parte también pienso que estoy viendo la alerta, ¿no? Porque a veces así se piensa, ¿no? Que es el alerta o el otro que era el alarma. Sí. Así como tú, yo me acuerdo bien porque cuando yo era chavo, vendía periódico y se vendía mucho el alerta y la alarma. Y todo el mundo quería ver los cadáveres, Sí. ¿no? Porque salía la clásica nota de, me encontró con otro hombre y la descuartizó, ¿no? Entonces, y entonces ahorita viendo toda tu historia, yo también crecí en un barrio que se llama El Molinito, allá por Naucalpan. Sí, 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 lo ubico. Bueno, es muy parecido a Iztapalapa, sí. ¿no? Y a mí me da mucho gusto encontrar personas así como tú, porque yo también siempre he dicho que esta parte del barrio, todas estas son códigos. Acercarse no es fácil. No. Cuando yo trabajé con los niños de la calle, el código era tener un balón de fútbol. Y eso podía hacer que yo me acercara a ellos, porque trabajé con el padre Chingachoma. Y entonces él me decía, dice, llévate una pelota, vas a ver que te van a escuchar, ¿no? Y lo decía de otra manera, ¿no? Sí, sí. Porque era medio grosero el padre. Entonces, pero esta parte de las imágenes, de lo que yo voy viendo de tu trabajo, fíjate, luego me hace pensar en historias. Cuando ves Afganistán, pues parece que estás viendo esas imágenes o esas narrativas, ¿no? A veces de Holoubek, cuando uno lea Holoubek. Sí. Y lo digo esto por los chavos, ¿no? Porque debe de haber un interés en ese sentido a la par con la lectura. Sí. Ellos son diseñadores gráficos o van a ser comunicólogos. Y creo que ese sentido de cuando tú ves una imagen también te da la curiosidad por saber qué más pasa. Sí. ¿Qué va a suceder? ¿No? Hay un antes, hay un después. Hay barrios como Iztapalapa que la vida sigue. Sí. Y ahí está, y es permanente. Sí. Entonces entramos como en estas ideas de que lo fugitivo permanece, ¿no? Porque yo recuerdo bien ese tipo de cuestiones en los años 80. Yo todavía tengo mis revistas que se llaman El Encuentro. Ahí todavía las conservo, ¿no? Porque yo digo que esa es la memoria que uno debe de tener. Claro. Entonces, yo te quiero agradecer por estar acá con los muchachos, conversando, platicando, porque siempre es necesario ver esa realidad, Sí. esa que a veces no nos muestran, pero que está ahí, que es tangible, y que a veces no se piensa, pero a veces uno también es un mundo donde uno puede vivir feliz, porque estás con los tuyos, en esos códigos de hermandad que también existen. Sí. Somos uno, ¿no? Y bueno, yo digo que se han insertado modas en muchos de los casos, ¿no? Pero finalmente siempre hay códigos dentro de las bandas, ¿no? En los barrios, ¿no? Entonces, eso es algo bien importante, ¿no? Y yo nada más quería comentar esto y me llamó la atención, ¿no? Y agradecerte mucho, ¿no? Muchas gracias. Gracias por todo. Muchas gracias. Perdón, hoy estamos transmitiendo en internet, en el Facebook, y hay varios comentarios. Por aquí, Tan de Juli. La fotografía es eso, captar momentos, historias, son el relato captado para la eternidad. Tu trabajo está increíble, siempre tan solidario. Felicitaciones.
Manuela Maribel Cos Romero, saludos desde Argentina. Paola González Manzano, adoro el trabajo de Yair, pocos tienen el don de ver, demostrar la cruda muerte con respeto y belleza. Ariana Contreras también te manda saludos. Y te pregunta Paola González, ¿cómo cambiar el alma y la mente al estar expuesto ante la muerte de otros cada momento? ¿Y cómo defines la muerte hoy? Son preguntas que te hicieron a través del Facebook. ¿Cómo defino la muerte? Creo que la muerte es vivir también. O sea, creo que hay que vivir todos los días, porque tarde o temprano llegará la muerte, y creo que hay que estar preparado para cuando llegue y estar satisfecho y siempre estar sonriendo para cuando llegue también sonreírle a ella, ¿no? Y la otra no me acuerdo cuál era, la primera. ¿Cómo cambia el alma y la mente al estar expuesto ante la muerte de otros? Híjole, creo que cambia, bueno, más bien creo que no cambia, porque creo que también esos muertos, al principio yo decía, son mis muertos, y yo me llevo esos muertos para mi casa, ¿no? Ya después dije, no, yo no soy responsable de esto, y estos muertos son de todos los que estamos aquí, porque todos podemos aportar un poquito para que no haya más chicos de 12, 13, 14, 20 años muertos en las calles, ¿no? Entonces creo que ahora esos muertos son de todos. Entonces creo que cambió mi manera de ver de esa situación, ¿no? De estar viendo tantos muertos, digo, creo que es de todos, somos responsables todos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues si ya no hay más comentarios, yo también te quiero agradecer mucho tu participación, el que compartes con nosotros la pasión, ¿no? Eso es lo que platicamos mucho aquí con los alumnos. El que uno es comunicólogo, el que uno es diseñador todo el tiempo, y me quedo con la frase que dijiste me gustó mucho, hacer fotografías sin cámara. Porque si de repente vamos caminando en las ciudades, en un pueblo, y dices, aquí debe de haber una foto, ¿sí? Luego lo platico con mis alumnos, de repente dices, híjole, no sé si disfrutar el concierto como es en tomar fotos, porque de repente también estamos captando imagen, y es lo que yo platico mucho con los diseñadores, ¿no? Es muy padre tener esa mirada de ir por el mundo y captando eso, porque al final creo que nosotros lo captamos y de repente ya queremos darlo a conocer, y eso agradecemos mucho a los fotógrafos, ¿no? Entonces te agradecemos de parte de la Universidad Mesoamericana y por compartirnos esta parte de este webinar Disparos. Gracias. Entregamos este reconocimiento, ¿sí? Como parte de la gran labor de enseñanza para la formación de estos jóvenes mesoamericanos, de que de repente ellos conozcan la realidad, conozcan el entorno, vean cómo hay cosas que pueden ser crudas, pero se deben dar a conocer, ¿no? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, con esto nos despedimos. Gracias también a todos los alumnos que estuvieron aquí con nosotros, y gracias a todos los seguidores de la transmisión. Entonces, Ya, por último, ahí el que quiera, si digo, luego hace falta más tiempo, pero si alguien quiere escribir o así, siempre contesto en mis redes sociales, siempre. A veces tardo, pero siempre contesto. Entonces, lo que necesiten, ahí ando. Gracias. Gracias. me parece que Si hacemos una fotografía, les voy a pedir a todos, por favor, que prendan sus cámaras. Vamos a hacer una fotografía que va a ser la fotografía grupal, y con esto daríamos por concluido el webinar. Muchísimas gracias. A la cuenta de 3, todos sonriendo y mirando hacia el frente. Muchas gracias. Todos prendiendo su cámara. Muy bien. Voy a contar 3 para que sonrían y miren de frente, chicos. 1, 2, 3. Muchísimas gracias. Bueno, bye.
Vale. Que tenga buena noche. Hasta luego. Bonita noche. Adiós. Mañana, adiós. Bye.